Don Víctor, usted en algún momento, no, o tal vez no en algún momento, en varias oportunidades, habló del trabajo de La Volpe o de la presencia de La Volpe aquí como algo positivo para el fútbol nuestro. Sí, yo voy mucho a lo que Alexandre acaba de hablar, y a mí me llamó poderosamente la atención de que don Ricardo La Volpe desde el inicio, desde muy tempranas horas de estar en Costa Rica, hablaba de la calidad del futbolista y decía que si el futbolista costarricense se creyera lo que él creía de ellos, iba a levantar. Entonces yo lo veo positivo. Yo lo veo positivo con esa apreciación en el sentido de que aquí hay materia prima, que es fundamental, que es número uno. ¿Qué pasó para que no le llegara el mensaje? ¿Qué pasó para que se tuviera que retirar? Eso es otra cosa. Pero él les quiso cambiar el chip, que jugaran, que se fueran, que tuvieran ese cúmulo de materia prima, de cuestiones futboleras, que lo pusieran a la orden del equipo, que fueran más agresivos. Nosotros lo vimos en la Copa de Oro, en Chicago. Marcelo Así es. Puso a jugar un equipo contra Honduras de una forma que él creía que ya estaba el equipo, y perdió 45 minutos contra Honduras porque el equipo no le resultó. Entonces como que el mensaje entre él y el jugador no fue claro, no le llegó, estuvo 11 meses, pero yo sí lo vi muy positivo la estancia de Ricardo La Volpe aquí. Pero yo quiero hacer una aclaración. Aquí lo importante de este tema de que estamos tocando es de que no nos pase como en la política. Que no nos pase que en la política, que llega y toca un tema, un partido político, y no está en el gobierno, lo botan al basurero. Y si es del otro lado, exactamente. Si está en la oposición, lo boicotean. Si está en la oposición, lo boicotean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se pierde tiempo, se pierde dinero, y es el pueblo el que está pagando todo ese tipo de desaciertos. Entonces, en el fútbol, con este tema de hoy, lo que queremos es de que si dejó algo bueno, y que el profesor Pinto tenga esa herramienta para pararse, o si no dejó nada, o si no dejó absolutamente nada, ya sabemos que el profesor Pinto tiene que comenzar de cero, hay que dejarlo trabajar, pero yo, sintetizando a su pregunta, Marcelo, a mí me parece que fue muy positivo los 11 meses que estuvo La Volpe aquí. Y los puntos negativos, ¿por qué no? Vamos a hablar de que hubo puntos negativos por los cuales no cuajó la figura de La Volpe, no cayó bien entre algunos sectores, la misma afición lo rechazó. ¿Usted qué piensa de esto, Alexandre? Yo creo que uno de los temas que, sobre todo con respecto a lo que estaba hablando Víctor, y que tiene mucha incidencia, la influencia de un entrenador en un equipo, en una selección, es cómo manejas el doble discurso, ¿no? O sea, y si el entrenador, en este caso, está hablando que el jugador tenía que creérsela más, ¿quién hace al jugador creérsela más, verdad? Entonces me parece que ese doble discurso no fue bien manejado, porque los jugadores internamente, al estar siendo tan violentamente criticados, su confianza cayó muchísimo. Cayó muchísimo, y a mí me parece que es una de las labores del entrenador el hacer creer al jugador que es más, inclusive de lo que es, ¿verdad? Que tiene más de lo que puede dar, claro, que puede dar más de lo que claro, y entonces yo creo que por ahí empezó un poco toda la situación difícil, ¿verdad? Para su gestión, ¿verdad? Después yo creo que hay situaciones conceptuales de juego que al jugador nuestro le costó entrar, pero le costó más entrar porque también había una situación en la cual él no estaba acostumbrado, que era cómo gestionar una selección donde la mayoría de los supuestos jugadores base tuyos no los puedes tener siempre, ¿verdad? Creo que era su primera experiencia, a pesar de su vasta experiencia, era su primera experiencia con este tipo de gestión. Y ahí me parece que tuvo problemas, porque viene unido eso a una cuestión, digamos, yo diría casi que globalizada. Es decir,
si la mayoría de los jugadores tuyos con una eliminatoria ya recorrida, ¿no? Están jugando afuera y tienen una manera de jugar en donde hoy día es muy universal, sobre todo en el parado de la cancha. Ya después de eso ya vienen los conceptos que se aplican sobre ese parado de la cancha. Al venir acá y tener otra situación totalmente diferente, al jugador le costó mucho entrar en esa onda. Muy bien, vamos a ir con Everardo Herrera nuevamente a Cartago. Everardo, ya usted escuchó los puntos de vista de Alexander y de don Víctor. Marcelo, el periodo de la Volpe nos deja prueba y error. Me parece que es de lo más importante, sumando aquí a lo que han dicho los compañeros Víctor y Alexander Guimaraes. Creo que tiene una buena partida el técnico Pinto. Se mostraron jugadores, en algún momento se amplió la cantidad de jugadores seleccionables. Queda definir un patrón de juego, además también en algunas posiciones importantes. A mí de la Volpe me parece que esa es su gran contribución. Movió bastante el árbol futbolístico de Costa Rica, nos trajo alternativas que no estaban. Se puede hablar de Campbell, de Johnny Acosta en defensa, del mismo Salvatierra, de Heiner Mora con algunos detalles que me parece que tiene positivos y otros que corregir. Coincido plenamente con Alexander Guimaraes en el tema del fútbol universal de hoy en el ámbito internacional, que Costa Rica también debe tener un patrón, sobre todo para que los jugadores que entran y salen de selecciones, y hay algo que Costa Rica tiene que acostumbrarse, la mayor parte de sus jugadores van a estar afuera, o sea, es totalmente evidente, entonces el jugador debe venir del exterior a ensamblarse en un equipo. Algunos tienen criterios diferentes sobre cómo hablaba el técnico en su momento, el caso de la Volpe. A mí me gusta que se diga la verdad en el fútbol. A veces se dice que se debe decir una cosa, otra en vestuario y otra no. Pero yo siento que el grado de exigencia al que se debe someter al jugador no es solamente entre bastidores, en la parte interna, sino también hacer que el jugador de Costa Rica despierte, que tengamos una vivacidad que muchas veces nuestro jugador no puede resolver. Es decir, el técnico llega hasta cierto punto a un control remoto que ya no puede, el jugador en la cancha tiene que tomar decisiones. Y he visto muy estandarizado durante un buen rato los jugadores de selección e incluso jugadores de clubes. Aquellos jugadores que son chispas, que son líderes en la cancha para autonomía y que inmediatamente le dicen estamos mal parados en esto y lo otro, el técnico tiene en esos jugadores colaboradores inmediatos en la cancha. Costa Rica es sumamente en relieve llano del futbolista en ese tipo de concepto. Y yo creo que al jugador, insisto, al jugador hay que decirle la verdad, lo que vemos nosotros, lo que ve el público y lo que ve el entrenador. A veces tratar al jugador con otro tipo de actitud me parece que realmente no va para que el jugador se haga como tiene que hacer en la verdadera competencia. Porque al final, Marcelo y amigos, el fútbol es absolutamente selectivo, lo haces bien o lo haces mal, indistintamente que seas joven o que tengas una edad superior para vivir ese tipo de experiencias. Muy bien, Everardo, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer aquí una pausa comercial. Ya volvemos para seguirles hablando de este tema y otras novedades que les tenemos aquí en Zona Técnica. Ya volvemos.